Están bienvenidos una vez más a mi canal y en esta oportunidad les voy a enseñar cómo cambiar el aceite de su moto. Aunque parezca un poco irónico, hay muchas personas, de hecho la mayoría, que no saben ni cambiar su aceite de su moto. En este tutorial simplemente lo que queremos enseñarles para aquellas personas que ya saben o que no saben, o simplemente por A o B quieren aprender a cambiar el aceite de su moto. Es algo sencillísimo que hasta un niño lo puede hacer, pero como les dije, hay muchas personas que no saben ni cambiar el aceite de su moto. Muchas veces recurren al taller, compran su aceite y el que les cambia, bueno, dice les cambio el aceite gratis, al final siempre les va a cobrar algo extra, aunque sea un peso, un centavo, lo que ustedes quieran como verlo, les va a seguir cobrando. Nada es gratis en esta vida, así que si es que tú quieres aprender cómo cambiar el aceite de moto, vamos a cambiarlo, ¿ok? Aquí tengo mi motocar y acá tengo un aceite que le vamos a poner. Lo que simplemente vas a necesitar, voy a poner en el suelo, vas a necesitar simplemente una llave regulable. Lo puedes hacer de este tamaño o la llave regulable que ustedes quieren. Si no tienes una llave regulable, te sugiero que te compres una llave 24 porque todos los pernos de acá abajo de la moto o motocar tienen una tuerca que es llave 24. La mayoría de las motos lineales, mototaxis, lo tienen. Así que lo que vamos a hacer es esto. Por ejemplo, en mi caso lo que vas a hacer es introducir la llave y le vas a dar con la mano izquierda así golpe. Nunca hagas esto hacia abajo así. No lo vas a mover porque está bien duro. Lo recomendable es que le agarres la llave y le des un golpecito con tu mano así. Entonces ahí afloja. Una vez que afloja ya lo agarra, le empieza a mover con la misma llave. Y de ahí con tu mano lo empieza a mover. Como ustedes pueden apreciar, amigos, este perno de acá, este es el que cae el aceite. Ahí está. Tira esta tuerca. Y una vez que ya la han aflojado, lo da la vuelta y el aceite, en mi caso, como ven, empieza a caer. Yo lo boto al suelo como para que mate la maleza y todo eso. Y dentro de la tapa va a encontrar un resortito como el que le tengo acá en la mano. Lo dejan ahí, pero dejan que caiga el aceite todo, ok. Tranquilos, viejos, sin alocarse. Miren, se me está cayendo el aceite harto, como un charco de aceite. La idea es que todo ese aceite negro, ese sea cuando la viscosidad del aceite ha perdido, y más el funcionamiento de la moto, todo eso hacen que tenga ese color, el tanto trajinar y el tanto trabajarlo. Ya, ahora lo que haces simplemente, lo miras que está cayendo, metes tu dedo sin miedo, previo a haberlo dejado enfriar tu moto, metes tu dedo y vas a sacar, por ejemplo en el mío, en mi caso, es un filtro. Este filtro no permite que entre basuras. Acá se atajan todas las basuritas, y aunque el mío está limpio, como pueden apreciar, aunque no es tan bueno el filtro, pero a lo menos es su filtro original, pero nada, no tiene sucia alguna, miren. Y muchas veces aquí hay desgaste, caen basuras, hay todo desgaste. Ya una vez que has hecho eso, lo que vas a hacer simplemente es sacudir la moto. Vas a separar las piezas a un costadito, ahí nomás, y ahora sí lo dejas que caiga ahí hasta buen rato, amigos. Ya una vez que han dejado que caiga todo el aceite, como ustedes pueden apreciar aquí, pueden agarrar su moto lineal o la moto que tenga. La mía es una china, y simplemente moverlo así, ve, lo mueve la moto para que caiga todo ese aceite. Y una vez que lo han hecho eso, ya lo dejan ahí y agarran y la empiezan a tapar con cómo lo han sacado. O sea,
vamos a enseñarles, ok. Como el mío es una mototaxi, todos tienen ese mismo procedimiento. Lo voy a voltear para que ustedes tengan una idea. Amigos, ya una vez que le han extraído todo el aceite, lo que van a hacer nuevamente, colocar tal como está. Van a agarrar su filtro, este filtro de basurita, lo van a introducir así, ve, la boca hacia adentro. Como dije, mi filtro no es tan bueno, pero me funciona de maravilla a mí. Y una vez que está en esa posición, vas a colocar nuevamente tu resorte, después el resorte, y al final es la tapa por acá. No hay ningún problema. Vamos a taparle. Una vez que las tapa tu motito, todo eso. Ojo, también puedes por acá mismo lo puedes poner el aceite. O sea, por ejemplo, puedes agarrar por acá mismo. No hay ningún problema. El que te dice que hay algún problema es un que no sabe nada. Yo lo cambio así mismo durante años. Por acá mismo puedes poner el aceite hacia adentro y nuevamente tapárselo sin necesidad de estar abriendo el otro lado. O sea, así miren, ve. Pero para eso primero tendríamos que sacarlo para que tengan una idea. Sacan todo eso como ha estado, o sea, antes de que lo coloquen todo el resorte con el filtro, puedes agarrar acá, ¿ve? Puedes agarrar y colocar el aceite desde acá así, así, ve. Ya ves, es una forma. Claro, después ya puedes colocar nuevamente su filtro y todo eso, su resortito, su tapita, y tapar a tu con su tapa. Una vez que lo has tapado con tu mano todo eso, claro, limpiando. Del mío cae aceite, así que hay un retén roto, pero de menos. La idea es que ustedes más o menos tengan una idea de cómo cambiarlo su aceite. Lo giras y lo das la vuelta así, de. Una vez que lo has tapado, ese sería todo, ¿tá? Ese sería todo el tapado. Ahora vamos a ponerle por el otro lado aceite también para que tengan una idea. Ya, como les dije, pueden poner aceite por acá o por encima del motor. Amigos, ya ahora una vez que has tapado por debajo del motor acá la tapa, te vas a dirigir a este sector del motor. O sea, el motor lo tienes acá, te vas a dirigir acá, hay una tapita, como ven, simplemente lo das, lo mueves y aflojas la tapita y extraes esto. Este es su medidor de aceite, lo extraes, lo limpias bonito, todo eso. Acá yo lo voy a dejar acá. Y por aquí puedes colocar también el aceite. Para eso vas a necesitar un embudo, un embudo que te sirva para que se introduzca el aceite por acá. Si es que no tuvieses un embudo, puedes hacerlo a pulso. Te voy a dar un ejemplo. Agarras el aceite, miren, y vas a colocar acá, ¿ve? Así, ¿ve? Así, y vas a empezar a colocar ahí, ¿ve? A pulso, es a pulso, ¿ve? Y vas a meter el aceite así, ¿ve? ¿Lo ves? Ese si es que no tuviese un embudo. Ya, por ejemplo, es una forma. Ahorita les voy a enseñar otra forma. Otra forma es que agarren esto. Se vengan, por ejemplo, por acá. Vamos a buscar. Acá, como ustedes pueden ver, hay harto monte. Voy a buscarme una hoja con punta. Vamos por acá, por acá, por acá. Ya, acá tienen una hoja con punta de esta hojita. Vamos a esto, lo vamos a hacer como embudo. Esta hoja. Ya, una vez que tiene la hoja acá, vas a agarrar a hacer esto.
vas a agarrar y lo vas a colocar así, ve, así, y de ahí vas a empezar a poner el aceite. Ahorita lo vamos a colocar para que te den una idea. Ya. Ahorita ahí lo vamos a introducir acá, ve, así, ve, metes tu dedito nada más que no sea muy hondo y vas a agarrar el aceite por acá, así, ve. Así. Esto te va a servir como un embudo. Claro, como les dije, si es que no tuviese un embudo, amigos, yo lo hago así porque a veces voy al campo o en otro lado y no tengo embudo y quiero cambiar mi aceite, lo cambio, pues. Miren, así ¿ves? Y no cae nada. Sueltan nuevamente así. ¿Eh? Y amigos, como pueden ver, esto me va a servir esta hoja como embudo. Después agarro nuevamente, coloco su, su medidor de aceite. Claro, lo limpias con un trapito bonito. Como les dije, nosotros hacemos mecánica al extremo. Esa es cosa que los mecánicos comunes que tienen su taller no lo hacen porque tienen ahí sus cosas listas, ¿no? Pero en mi caso, que a veces me voy lejos, me voy al campo, pucha, ahí no tengo herramientas, solo mi única herramienta es una llave regulable nada más. Ya pues, y ahí mira, y lo colocas tú que se llama, lo tapas y eso sería todo, amigos. Así que así fácil, rápido y sencillo. Amigos, bueno, este es así un simple y fácil tutorial, una cambia de aceite para los que no saben y también para los que saben, para que tengan una idea más o menos en situaciones extremas cómo pueden cambiarlo simplemente necesitando vamos a sacar esto simplemente con una llave regulable, ¿no? Ya sea en el campo, en la ciudad, donde sea que te encuentres, por ahora quieres cambiar ese día tu aceite y no tienes ningún que hacer, lo puedes hacer así de la misma manera. Si no tienes tu embudo, agarra una hoja, o si no, puedes colocarlo por las mismas maneras que te he enseñado. Así que ya lo sabes. Si te gusta mi canal, suscríbete para que tengas nuevas ideas de cómo o hacer cosas que en otros lugares no lo ves. Así que suscríbete.